tiene mucho que ver el tema de plasticidad, índice de liquidez. Entonces, ese es el tema que vamos a ver. Estabilidad de suelos, o sea, la consistencia de los suelos, ¿sí? La consistencia de los suelos es la firmeza con la que se unen el material que los componen, o la resistencia de los suelos a la deformación y ruptura. La consistencia de los suelos no es permanente, depende y varía de la humedad. En la imagen anterior, este suelo va a ser bien consistente, resistente, mientras permanezca húmedo y, y si llueve, o sea, muchísimo, y si no es un suelo estable, seguramente va a haber problemas acá y que puede haber desmoronamiento de los edificios, ¿sí? Entonces, la consistencia de un suelo, o sea, depende mucho de la humedad y varía. Bueno, entonces como acá lo estoy remarcando, los suelos, cuando más humedad tienen, más inestables se tienden a estar, mientras tengan una composición de material muy fino, ¿sí? La consistencia de un suelo se mide por muestras de suelo húmedo y seco. En los suelos mojados se expresa como adhesividad y plasticidad. La consistencia de un suelo puede estimarse en el campo mediante ensayos sencillos, ¿sí? O sea, la gente que trabaja con, digamos, ya haciendo, digamos, estudio de terreno, entonces ellos, así como ven en esta figura, en esta, ¿sí? Bueno, ellos simplemente agarran, digamos, estos son estudios preliminares, agarran el terreno, presionan, ven, digamos, son análisis rápido y ellos más o menos, la gente con experiencia ya sabe qué tipo de suelo se están enfrentando, ¿sí? Después lo humedecen, ellos humedecen y amasando el terreno van teniendo una idea. Y prácticamente este laboratorio, el 3 que es límite líquido y el 4 que es límite plástico, se trata de eso, o sea, saber qué consistencia tiene el suelo, pero hay ya un método en laboratorio, ¿sí? Acá dice, la consistencia del suelo puede estimarse en campo, o sea, así rápidamente, de manera sencilla, o medirse con mayor exactitud en laboratorio, que es lo que nosotros tendríamos que haber hecho si hubiéramos estado con el abierto de la universidad, ¿sí? Como ustedes ven acá en la imagen, bueno, ahí por eso se trata de ver agregando agua, humedad y siguiendo un método, qué tan consistente es el suelo y determinar los índices de plasticidad que tiene cada suelo. Bueno, entonces, espero que hayan entendido esto que acá, por ejemplo, este gráfico, esta imagen, mejor dicho, ustedes ven, este es suelo fino. Los que tienen problemas, o sea, los suelos que tienen problemas, digamos, que varían sus propiedades con la humedad, son los suelos finos, ¿no? Los suelos gruesos, no. Como ustedes ven acá en la imagen, este suelo, mientras ha estado húmedo, ha estado hinchado, digamos, cuando se ha ido secando, perdiendo humedad, se ha ido variando su volumen, se ha ido comprimiendo. Y como se dan cuenta acá en la imagen, varía su volumen. Y si en este terreno estaría asentado una carretera o una construcción, seguramente sufriría consecuencias, digamos, ¿no? Grietas, roturas y todo eso. Bueno, entonces, nosotros hemos dicho consistencia de suelo. Ya en la parte técnica, hablando, hay unos límites que se llaman límites de Attenberg, o sea, son límites de consistencia del suelo. Se utiliza para caracterizar el comportamiento de suelos finos, acuérdense, suelos finos. Para suelos gruesos no sirve, digamos, no. Estos estudios son para suelos finos. En un suelo de grano fino solo pueden existir 4 estados de consistencia, según la humedad, ¿sí? Un suelo se encuentra en estado sólido cuando está seco. Eso es entendible. Al agregar agua poco a poco, ¿qué pasa con ese suelo? Va, va cambiando de estado, puede transformar semisólido
plástico y finalmente líquido, o sea, suelo con bastante agua, entonces ya se transforma en líquido, digamos. Los contenidos de humedad en los puntos de transición de un estado a otro son los denominados límites de Attenberg, ¿sí? O sea, a ver, vamos a ver en el siguiente gráfico, acá está, entonces. ¿Están viendo alumnos los gráficos claros, de forma clara? Sí, Atento, profe, alumnos. sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, como podrán ver, este gráfico es muy esquemático, pero es claro. Tenemos, acá están los límites plástico, límite líquido. Estos dos límites es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Digamos, vamos a hacer los ensayos virtuales, por supuesto. Bueno, a ver, acá tenemos, entonces tenemos cuatro estados, hemos dicho. Sólido, que es la tierra seca, digamos. Semisólido es el suelo con poca agua, muy poca agua, o sea, suelo húmedo, digamos. Suelo plástico es cuando tiene más agua, ya se comporta como una plastilina, o sea, se lo puede amasar, y después, si tiene mucha más agua, ya se transforma en suelo con suelo líquido, digamos, que ya es prácticamente se comporta como un líquido, ¿sí? Entonces, los límites entre sólido y semisólido y sólido se llama límite de contracción. El límite, o sea, semisólido y plástico es límite plástico. Y por ende el líquido y el estado plástico, límite líquido. Como ustedes podrán ver acá abajo, miren, acá abajo dice sólido seco, ¿sí? Semisólido es el suelo con algo de agua, o sea, húmedo. Puede tener más o menos humedad, pero es suelo húmedo. Acá donde dice plástico y abajo dice mojado, bueno, tiene mucha más agua y el suelo se puede amasar, se puede deformar de forma plástica. Y al ser deformado permanece la forma, no se recupera ni se deforma como cuando es agua con, digamos, suelo con mucha agua, ya está saturado y directamente es un suelo que se corre como un líquido, ¿sí? Barroso, depende de la cantidad de agua que tenga. Ahora, veamos acá abajo, el suelo seco, el volumen del suelo seco no varía al ser secado, ¿sí? O sea, yo tengo un suelo seco, yo le pongo dentro un horno, una muestra, digamos, si permanece su volumen. O sea, hay suelos que tienen muy poquita agua o casi nada, y permanece su volumen. En cambio, hay suelos donde tiene más agua y justamente los suelos que hay, digamos, son de este tipo, los suelos que se encuentran en la naturaleza. Porque nosotros, por ejemplo, ahora no ha llovido mucho, no ha llovido casi nada. Si cavamos 1 metro, 2, 3 metros, seguramente la tierra o el suelo va a tener algo de humedad. No a los medios metros, pero seguramente a los 1 metro, 2 metros, 3 metros, seguramente que hay humedad. Y será semisólido, o sea, porque tiene algo de humedad. ¿Y qué pasa con ese suelo? El volumen del suelo, si yo saco una muestra de ese suelo y pongo a secar, el volumen va a cambiar, se va a reducir. Porque al perder el agua se reduce el volumen, o sea, cambia el volumen de este tipo de suelo, de este suelo con esta humedad, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los suelos plásticos? Se deforma, o sea, yo tengo hablemos del mismo suelo, digamos. Yo le echo más agua y se forma plástico, se transforma en plástico, puedo amasarlo. Se deforma sin fisura, no se rompe y la deformación es permanente, según estamos viendo lo que estoy marcando acá. ¿Sí? Ahora, si ese mismo suelo, otra muestra o la misma agarro, le he hecho mucho más agua, el suelo se comporta ya directamente como un lodo que corre, o sea, directamente no resiste ninguna, no puedo poner nada encima que directamente se corre, digamos, ¿no? Bueno, a ver, de este gráfico que está acá, antes de eso, los ensayos se realizan en laboratorio y se mide la cohesión entre el terreno y su contenido de humedad para determinar estos límites, ¿sí? Que les he marcado acá. A ver, alumnos, yo voy a ir haciendo una pregunta uno por uno
De paso voy constatando la asistencia y después le voy a preguntar algunos datos que me está faltando, pero por ahora, bueno. A ver, Alemán, ¿me escuchas? Buenas tardes, profe, sí lo escucho. Bueno, a ver, decime, el gráfico vos, algo que no entiendas o algún comentario que quieras hacer, podés hacerlo. Eh, ¿Se entiende el gráfico? sí, sí, sí lo entiendo. Estaba buscando alguna pregunta por hacer, pero no, sí, creo que sí entiendo bien todo. Bueno, el resto de los alumnos, cuando quieran hacer preguntas, por favor, pregunten, ¿no? Es importante porque es la manera que uno va a ir aprendiendo. Bueno, entienden entonces este gráfico, el concepto que es un límite líquido, que es límite plástico. ¿Se acuerdan que nosotros en el laboratorio anterior, que es granulometría en húmedo, o lavado, digamos, ¿qué es lo que hicimos? Determinamos porcentaje de fino, grueso, bueno, y ahí más o menos teníamos una idea del suelo, sí, pero con ese ensayo solo del laboratorio anterior no se puede determinar bien el estado de un suelo, ¿sí? Es una ayuda, es una de las herramientas. Bueno, y este límite líquido, límite plástico y límite de contracción también es otra herramienta. Después se puede hacer, se tiene que hacer otros estudios más, pero este también es digamos, uno de los estudios que sirven para caracterizar un suelo, un terreno. Bueno, ¿qué es límite líquido? O sea, ¿qué es esto? Esto que está acá, ¿qué es? A ver, perdón, acá. Límite líquido. Definición. O sea, esta definición es, entender que en la práctica qué es, porque después tengo esta otra definición, que sí es el concepto de cómo lo hago en el laboratorio, qué es lo que me determina el límite líquido. Bueno, entonces, el límite líquido es el contenido de humedad. O sea, perdón, pero otra cosa, voy a volver antes de... Todos estos valores, límite líquido, límite plástico, límite de concentración, o sea, todos estos son valores de humedad, ¿sí? En porcentaje de agua. O sea, cuando en el laboratorio se va a determinar si el límite del líquido es 3, digamos, significa 3% de agua. Si el límite plástico es, no sé, 20, por decir así, esos valores son porcentaje de humedad, ¿sí? Acuérdense. Bueno, entonces volvemos a leer. Entonces, el límite líquido es contenido de humedad expresado en por ciento del peso del suelo seco. O sea, como hicimos el primer laboratorio, de esa manera se calcula la humedad, ¿sí? ¿Y qué es? Entonces, ya sabemos que es un porcentaje de humedad. ¿Y qué representa el límite líquido? Es el límite entre el estado plástico y el estado líquido del mismo. ¿Sí? Entonces, es el porcentaje de humedad de un suelo plástico a partir del cual, con el aumento de la humedad, el suelo comienza a dejar de ser plástico y comportándose como fluido. ¿Sí? Esa es digamos, una explicación práctica, ¿sí? sin ir a lo técnico que está acá, que ahora lo vemos. O sea, este límite dice, bueno, supongamos que estoy en esta zona, yo tengo una muestra de suelo, le eché agua y lo puedo amasar y está en esta zona, estamos hablando, ¿no? Ahí, perdón, ahí. Yo tengo agua y lo amaso y se comporta como una plastilina, lo deformo, bien. Y después resulta que echo un poco más de agua. Al echar un poco más de agua, supongamos, y bueno, lo sigo deformando, resulta que ya no se comporta como plástico, como plastilina. Ya se corre, ya se hace un lodo barroso y no se deforma permanente, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros al aumentar agua a una muestra plástica y se pasa al líquido, quiere decir que este es la humedad límite, ¿sí? Hasta ahí estamos. Entonces, el límite líquido es cuando de ser plástico pasa a estado líquido. Eso es lo que dice acá. Eso es lo que dice ahí.
Ahora, en el laboratorio, ¿qué es el límite líquido? ¿O cómo se determina? Eso lo vamos a ver en la clase próxima, pero yo, a modo de que ustedes ya vayan introduciéndose en el tema, acá dice, límite se define arbitrariamente como el contenido de humedad necesario para que las dos mitades de una pasta de suelo de 1 centímetro de espesor fluyan y se unan en una longitud de 12 milímetros aproximadamente, en el fondo de una muesca que separa las dos mitades. Cuando la cápsula que la contiene golpea 25 veces desde una altura de 1 centímetro a la velocidad de 2 golpes por segundo. Bueno, seguro que en estos momentos no lo van a entender porque es justamente lo que nosotros tenemos que hacer en la práctica, es eso. Pero por eso, yo, en cambio, esta definición sí tienen que entender, porque estamos diciendo que cuando una muestra es plástica, se deforma, y yo le agrego un poquito más de agua, y justo pasa al estado, ya, pasa al estado líquido y se deforma de forma permanente, entonces ya estamos en un límite, ese es el límite líquido. Bueno, esto que está acá, esta definición vamos a verlo en la próxima clase, ya haciendo la práctica ya, con los aparatos y todo eso. ¿Sí? ¿Qué es límite plástico? Bueno, como dije hace rato, también es el contenido de humedad expresado en por ciento respecto al peso del suelo seco. ¿Sí? Es el límite entre el estado plástico y el estado semisólido, como aquí está. Este es el límite plástico. Bueno, este contenido de por ciento de humedad separa límite sólido y límite plástico. A ver, acá en este punto voy a preguntar a alguien. A ver, Benicio, Adrián. Sí, profe. Bueno, decime a ver qué entendés entre semisólido y plástico. O sea, acá tenés el gráfico, vos viendo. ¿Cuál es la diferencia, digamos? ¿Cómo te darías cuenta? Lo que yo entiendo es que el límite plástico es, el límite plástico es la frontera de porcentaje de humedad entre el semisólido y el plástico. Claro, ¿Podría ser? no, a ver, te pregunto de nuevo. ¿Cuál sería no te estoy preguntando el límite, sino te estoy diciendo qué diferencia hay, en qué se diferencia este estado semisólido con el estado plástico? O sea, ¿qué varían? O sea, en color, no sé, o sea, ¿qué suponés? A ver. El semisólido, cuando tiene un porcentaje o sea que el suelo se reduce cuando se lo seca. O sea, como en el laboratorio anterior, semisólido, se lo metía en el horno y se reduce el volumen porque se elimina el agua. Bien, Y, bien, bien. y en el plástico, también, pero acá habría un porcentaje más de agua. O sea, Ajá, se puede deformar la tierra, como si fuera plastilina, podría ser, ¿no? bien, hasta ahí está. Bueno, o sea, a pesar que, bueno, ustedes están mirando acá está lo escrito, la diferencia, ¿sí? Blando, friable, o sea, ¿qué significa friable? Desmenuzable, digamos. Y acá lodo moldeable. Una de las diferencias es que uno es desmenuzable, o sea, si vos agarras una tierra semisólida, lo apretas con la mano, se desmenuza, digamos, pero no es plástico, o sea, no es moldeable, se desmenuza. En cambio, en plástico sí. Otra diferencia, que el semisólido tiene menos agua que el plástico, ¿sí? Estamos hablando del mismo suelo, ¿no? ¿Entendido Benicio, Adrián? Sí, profe. Bueno, a ver, Profe, sí, ¿la arcilla sería semisólida o plástica? hemos dicho que el suelo, acá está, mira, te voy a ver acá está. Esa es la respuesta. ¿Qué dice?
A ver, léelo. La consistencia de los suelos no es permanente, depende y varía con la humedad. Claro, pero me refiero a cuando usted tiene la arcilla mojada, veo que la aprieta con la mano y, Sí. y se hace, o sea, a la vez de moldearse, si usted la aprieta demasiado, también se desmenuza, digamos. Por eso, justamente, depende cuánto de humedad tiene. Si yo agarro una arcilla sin nada de humedad, seco, yo agarro y se va a desmenuzar porque no tiene algo de el elemento con el que digamos que le retiene, digamos, a las partículas de arcilla. ¿Entendés? O sea, yo tengo la misma muestra, arcilla totalmente seca y mojado, digamos. Ponerle en este punto. Yo tengo acá, en el tonalidad seco, la misma muestra, yo agarro una totalmente seco y lo otro tengo, le eché agua y tengo. Y ambas arcillas, ¿cómo se comportan al tacto de la mano, digamos, el seco? Yo voy a hacer la arcilla totalmente seco y yo con los dedos lo muevo y se desmenuza, porque no tiene nada de humedad. Y si al mojado, la misma arcilla le agregué agua, ahí sí se va a comportar como una plastilina, ¿sí? No sé si me entendés. ¿O qué era la No, duda? lo que pasa es que creo que usted no me está entendiendo a mí la pregunta. O Ah, sea, a ver. yo tengo la arcilla mojada, que es no tengo dos muestras, tengo Tenemos. la arcilla mojada. Sí. Lo que yo pregunto es que cuando usted tiene la arcilla en la mano, Sí. a la vez de moldearse, también se desmenuza. No sé si, o sea, o a lo mejor estoy observando mal yo. Sí, pasa. Mira, a ver. Y esa muestra que vos decís, seguramente va a estar acá, ¿entendés? En esta zona. ¿Me entendés, alumno? Sí, está bien, profe. O sea, seguramente si es, digamos, algo es moldeable, pero algo se desmenuza, quiere decir que está en esta zona entre semisólido y plástico, ¿entendés? ¿Sí? Está bien, profe, está bien. Bueno, a ver. Sí, no, yo después la próxima, yo voy a preparar para que ustedes cada uno de los alumnos va a sacar una muestra de suelo de su casa o donde sea. Ya le voy a dar las indicaciones. Ustedes van a ir agregando agua y, bueno, o sea, una vez que tengan preparado las muestras, todo, agregando agua de distintas proporciones, vamos a ver la consistencia que tiene. Entonces, ustedes cuando me manden, me van a mandar la foto del trabajo que han hecho. Es un trabajo sencillo, digamos, no nada más que hay que tener para medir agua y unas botellas. Bueno, ya les voy a explicar yo, pero eso sí van a hacer ustedes. Y eso es muy importante porque van a tener una idea de que ustedes van a tener un suelo con, pongámosle, de 10% de humedad y un suelo con 40% de humedad. ¿Qué consistencia tiene eso? Lo van a palpar ustedes mismos, van a decir, pero de humedad me parece que el 40% es, no sé, están en estado plástico, semisólido o líquido, eso ya me van a decir cada uno de ustedes. Bueno, a ver, Alanoca, ¿algún comentario del cuadro este? ¿Alguna pregunta? Profe, sí, quería saber qué porcentaje de humedad tiene que tener para considerarlo húmedo o mojado. Bueno, entonces, eso depende de cada tipo de suelo, o sea, y acordate que, acordate, no, las arcillas también hay variedad de arcillas que tienen más o menos de un componente, entonces, no es que todas las arcillas, por más fino que sean, se comportan de la misma manera, entonces va a depender de cada tipo de suelo, justamente eso es cuando muestrean los suelos digamos, en algún lugar del terreno para hacer algunas obras, justamente se hace esto, límite líquido y límite plástico y límite de concentración, se hacen esos estudios. Y esos valores van variando, depende del tipo de suelo, ¿sí? Entonces no hay un valor fijo. En general hay unos valores que casi, digamos, estadísticamente unos valores, pero no es fijo el valor límite plástico, límite líquido, y no son valores, depende de los suelos.
¿Sí? ¿Entendiste a la NOCA? Sí, sí, profe. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a límite líquido, límite plástico. Ahora, sí, no, por supuesto, no, excelente. Eh, Cuando hacen estudios, y son obras muy importantes, se hacen estudios, por supuesto que cuando no le perjudique la lluvia por el trabajo que hacen afuera. Pero ¿qué pasa? Decir, bueno, pero ¿qué pasa? Ellos sacan la muestra, ponerle un día soleado, un día tranquilo, bueno, sacan la muestra. Pero decir, pero ¿cómo sabemos que esto se comporta? Bueno, en el laboratorio le agregan agua y van viendo. Si llega a llover, ellos saben, o sea, que agregándole tantas aguas, porque de eso se trata, de agregar agua para ver cómo se comporta los suelos y determinar los límites líquidos y de plástico, ¿sí? O sea, tampoco se puede trabajar, digamos, cuando está lloviendo o después que llovió muchísimo. Bueno, se trata siempre de, porque perjudica por el tema de muestreo más que todo. Porque después, supongamos que tenemos un suelo muy húmedo, ya, bueno, no hay problema, eso se seca y ya está. Pero el tema es que en el muestreo, cuando el suelo son muy, digamos, saca las muestras después de haber llovido bastante, perjudican el muestreo. No así en la muestra, ¿sí? Porque las muestras se pueden secar y, bueno, acondicionar. ¿Sí? Bueno. Profe, Sí. disculpe, profe, y siguiendo con lo que decía mi compañera, ¿la temperatura es algo que puede cambiar en algo o no influye? Para sacar las muestras del suelo, no, porque en estos casos, en los límites líquido y plástico no están consideradas temperaturas, ¿sí? O sea, para hacer esto no. Hay otros ensayos donde sí, ¿sí? Se toma en cuenta la temperatura. Por ejemplo, supongamos que en el norte, viste que hay gran diferencia de temperatura entre el día y la noche, entonces los suelos o las rocas, por ejemplo, lajas, varían su volumen y se pueden agrietar. Ahí sí, hay otros ensayos. En este caso, en estos ensayos no se considera la temperatura, ¿sí? Hay otros ensayos, sí, que se considera la temperatura. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Bueno, Profe, a ver, disculpe, sí, buenas tardes. Yo hola, tengo una consulta acerca del índice de plasticidad. sí. ¿A qué se define como índice de plasticidad o si hay alguna fórmula como para sacarlo? Acá tenemos, muy buena pregunta. Acá tenemos límite líquido, límite plástico, ¿sí? Bueno, el índice de plasticidad es un valor que se hace restando el límite líquido menos el límite plástico, ¿sí? Una formulita sencilla. Y ese valor me da una idea de dónde estoy parado acá y qué tipo de suelo es. ¿Por qué? Porque el índice de plasticidad me toma los dos valores, límite líquido y límite plástico, ¿sí? Entonces, y este me da una idea dónde estoy. O sea, yo estoy por acá, por acá, por acá, en cualquier de estos sectores de la zona esta donde dice plástico, ¿sí? Entonces, para eso es el índice de plasticidad. Nos da, así podemos comparar con otros terrenos. ¿En qué zona de este tramo estamos? ¿Sí? Por eso es una diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Y el valor sigue siendo el porcentaje de humedad, hemos dicho que estas son humedades, y con el cual puedo tener una idea del tipo de suelo. ¿Tomado? Bien, profe, muchas gracias. Bueno, a ver. Bueno, este gráfico que vimos acá, lo podemos mejorar más o hacer un poquito más profundo, y lo vamos a ver acá. Acá está. ¿Sí? Ustedes ven
digamos, en este eje es porcentaje de humedad, ¿sí? Y está exactamente lo mismo que hemos visto en el anterior, donde dice sólido, semisólido, plástico y líquido, ¿sí? Bueno, hemos dicho que el sólido, pues, esta zona es seco, húmedo, más agua mojado y más agua saturado. Y acá tenemos, acá describo, por ejemplo, duro, o sea, cuando está seco está en terrones el suelo. Ya cuando vamos agregando agua, el suelo está húmedo, bueno, está es semi blando, desmenuzable. Acá la zona plástica se transforma en lodo, pero moldeable. Y acá en lodo barroso, fluido, digamos, viscoso. O sea, esto está lo mismo que hemos visto hace rato el cuadro, donde están los límites plásticos, límite líquido y el límite de contracción. Perdón. Pero acá hemos agregado en este eje, ustedes vean, volumen, ¿sí? Volumen. Supongamos que tenemos un sólido donde determinamos volumen fijo, o sea, tenemos un volumen. Mientras esté seco y con un poquito de agua no varía su volumen. Hasta que llega un punto donde llega al límite de contracción. Si le sigo agregando agua, va variando su volumen. Y si yo lo toco con las manos, es desmenuzable, es un semisólido, ¿sí? Sigo aumentando agua, hasta que llego al límite plástico. Y a partir de ahí, noto que el suelo, si yo le agrego agua, se transforma en material plástico moldeable, digamos, ¿no? Moldeable, eso significa plástico que es moldeable. Bueno, sigo agregando agua, llego hasta el límite líquido, donde hasta acá, toda esta zona de acá está moldeable. Resulta que agrego un poco más de agua y llego a esta zona donde ustedes dependen el puntero del mouse, ya dejó de ser moldeable, o sea, es como un lodo se comporta, eso lo podemos notar a simple vista. Bueno, esa es la zona digamos, líquido. ¿Y qué pasa con el volumen? Bueno, hemos dicho que a medida que vamos agregando agua, o sea, vamos en este eje, va aumentando el volumen. De hecho que sí, o sea, la materia no es que se pierde, sino va aumentando el volumen, va aumentando cada vez que agregamos agua. O sea, en esta zona varía el volumen, ¿sí? Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si, digamos, un edificio, a ver, volvamos a esto. Y ahora le voy a preguntar a Buller Camila. ¿Buller? Sí, profe. Bueno, mira, o sea, recién acabamos de ver el gráfico y yo te hago la siguiente pregunta. Suponete que tenemos un suelo, este suelo es plástico así, o sea, está acá en esta zona, digamos. ¿Sí? En esta zona y que acá plástico, ¿ve? Que está en esta zona. ¿Qué pasa con el volumen? Ya, o sea, ponele que un día que llueve está acá. Suponete que pasan los días, se secó el suelo y ¿qué pasa al secarse? Pierde agua, vuelve acá. Otro día volvió a llover, volvió a tener este volumen. O sea, ¿qué pasa con el volumen en este suelo? El de la figura esa que te estoy dando. ¿Se reduce? Claro, suponete que llueve, ¿qué pasa con el volumen? Porque al suelo le estamos agregando agua. Estamos agregando agua. ¿Qué pasa con el volumen? Estamos acá, ponele. Bien. Resulta, bueno, llovió un día, 2 días, aumentó el volumen, después dejó, salió el sol, bueno, se fue secando, fue perdiendo. ¿Qué perdiendo? Agua. Bueno, y al perder agua, ¿qué? Volumen. Bien. Y así sucesivamente. Pasan los días, digamos, o los tiempos, los meses. O sea, ¿qué pasa con a esto quiero llegar, acá, con este terreno? ¿Qué pasa con ese suelo? Aumenta el volumen, baja, digamos, disminuye el volumen. O sea, estamos hablando en el tiempo, no o sea, poner a través de un año. ¿Y qué pasaría, suponete, no estuviera bien cimentado los edificios esto? ¿Qué pasaría? Se derrumbaría todo, profe.
Claro, habría grietas o también se puede derrumbar. Bueno, ¿entienden cuál es el concepto del tema de un suelo que no tenga las condiciones, el agua lo puede perjudicar muchísimo, ¿sí? Entonces, el agua aumenta el volumen y el sol hace que disminuya el volumen. Entonces, a través de los años, del tiempo, qué sé yo, este suelo puede, con el tiempo, hacer fisuras de los edificios, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Muchas veces, no sé si han visto digamos, en noticias que se derrumbó edificios, puentes, bueno, ocurre estas cosas, o sea que el suelo cede, pero ¿por qué cede? Bueno, porque no han hecho una buena cimentación o una buena acondicionamiento del suelo, entonces con los días ha ido subiendo y bajando volumen, hasta que el peso del edificio hace ceder el suelo y bueno, se forma grietas o se derrumba directamente. Ese concepto es lo que quiero que entiendan, ese es muy importante ese concepto. Bueno, entonces, a ver, acá dice límite líquido, ¿sí? Con una flechita roja, este es el aparato de casa grande que vamos a hacer. Por ahora no lo van a entender bien, pero quiero por lo menos adelantarme un poco. Este aparato, que lo vamos a ver en la clase que viene, el viernes que viene, porque el ingeniero Anachuri va a dar clase el lunes y martes. Bueno, este aparato se llama casa grande. Entonces, ustedes ven acá hay muestra de suelo húmedo y, digamos, haciendo golpes, se va cerrando esta ranura y bueno, o sea, con este aparato se determina este límite líquido, ¿sí? Por supuesto que la muestra se seca, todo eso, o sea, se determina humedad. O sea, por ahora no se preocupen, digamos, entender cómo es esto. En la próxima clase, o sea, por ahora entiendan que este límite líquido se determina con este aparato en laboratorio. Y el límite plástico, ¿cómo se determina? Con este otro gráfico. Acá prácticamente no se usa aparatos así más complicados. Se usa un vidrio esmerilado y digamos, suelo humedecido, que vamos agregando agua poco a poco y lo hacemos rollitos así, cilindros, hasta que se forma una grieta, ¿sí? Y ahí después ponemos a secar y determinamos la humedad que tiene. O sea, es sencillo, esto es muy sencillo el estudio, ¿sí? Lo importante era que determinemos o entendamos qué significa límite líquido y límite plástico. Bueno, espero que con este gráfico entiendan, o sea, qué aparato, por lo menos, se necesita para determinar ambos límites, ¿sí? Acá está sencillo. A ver, ¿alguna pregunta a ver, yo voy a ir, Canchi, ¿alguna pregunta de este gráfico? Hola, profe. Hola. Tal vez no del gráfico, pero no digo cómo es el tema ese de la determinación del límite plástico con los cilindros. ¿Puedes repetir eso, por favor? Esto, o sea, límite plástico con los cilindros. Claro, mira, no te voy a dar el detalle exacto porque lo vamos a hacer en la próxima clase, pero básicamente se trata así. Vos, la muestra de suelo que tengamos, ya, o sea, ahora vamos a ver cómo se saca la muestra de suelo, todo eso, cómo se prepara. Le agregamos agua y hacemos rollitos con la mano, o sea, con la mano y apoyando en el vidrio. ¿Sí? Vamos haciendo así como se ve acá. A ver. Como se ve acá, se va con la mano haciendo sobre el vidrio, se hace el rollito, hasta más o menos llegar a 3 milímetros de espesor. Cuando ya empieza a hacerse grieta, o sea, se nota grieta, se para. Entonces, esta muestra de rollito que estás viendo acá, se pone en un vasito y se pone a secar. Pero se pesa previamente, se pesa cuando está húmedo, digamos. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer, determina la humedad. Para la humedad de este rollito para el cual se formó una grieta, ¿sí? Bueno, de eso se trata. O sea, ¿para qué humedad se formó una grieta? Entonces, se determina la humedad. Hemos dicho que el límite plástico es una humedad. Entonces, vamos a determinar la humedad de esto. Es sencillo, por eso pasa que lo vamos a ver y lo van a ver en un video que yo ya le voy a mostrar después en la próxima clase. Pero es eso, o sea, es determinar hasta cuándo se agrieta.
¿Qué hemos dicho acá? Acá, semisólido y plástico, ¿sí? Supongamos que estamos en semisólido. Nosotros tenemos suelo, le agregamos agua y se sigue comportando como semisólido. ¿Cómo nos damos cuenta? Con la mano se desmenuza. Le seguimos agregando agua y ya está un poquito mejor, todavía sigue desmenuzando. Y resulta que agregamos agua a un punto y ya se transforma en plástico, digamos, se hace como plastilina. Ese es lo que nos interesa a nosotros, llegar a este punto. Y eso lo hacemos acá, con la muestra, ¿sí? Haciendo los rollitos hasta que vemos que se agrieta, y esa es la humedad que tenemos que determinar nosotros. No sé si entendiste, Panchi. Más o menos, o sea, no hace falta. Sí, profe. Por ahora no hace falta entender bien todo el proceso porque lo vamos a ver en la próxima clase, pero básicamente es eso, determinar la humedad para la cual el rollito de suelo está humedecido, se agrieta. Bueno, a ver. Bien, profe, una sí. consulta más. ¿Esto está vinculado cuando se determina la humedad óptima para la compactación del suelo? Sí, ustedes van a ver que más adelante entran límite líquido, límite plástico, límite contracción. ¿Se acuerdan que medimos la granulometría el otro día en el laboratorio 2? Bueno, todo eso sí. en una hoja, cuando esta que se dedica a las construcciones, ¿sí? Tiene unas hojas donde van llenando todos esos datos, van llenando las granulometrías, cuánto por ciento van llenando límite plástico, límite líquido, compresibilidad, un montón de datos. Con todo eso sacan digamos, una conclusión del tipo de suelo, ¿sí? O sea que sí interviene, digamos, estos valores para lo que preguntaste. Ok, profe. Bueno, a ver, Condorín pregunté ya recién. Condorín, ¿alguna pregunta de acá de este cuadro? Condorín. Dice que se entiende todo y te escriben en el chat, profe. Bueno, listo. Bueno, a ver, ahora, a ver. Vamos a reducir esto. Bueno, a ver qué hora es. Son las 6, 7 menos. ¿Se acuerdan? Este gráfico hemos visto cuando hacíamos análisis granulométrico, pero ahora es más sencillo. O sea, yo lo que quiero mostrarle ahora es cómo hacemos, o sea, de dónde sacamos la muestra. ¿Se acuerdan que nosotros para hacer análisis granulométrico del montón de esos 30 kilos de muestra hemos homogenizado, cuarteado, hemos tenido 4 o 5 kilos de muestra? ¿Se acuerdan? Bueno, de ahí hicimos análisis granulométrico. Si no, a nosotros no sabemos de antemano que nos van a pedir análisis granulométrico y límites de plasticidad, límites de liquidez, entonces podemos separar en esa misma muestra que para hacer análisis granulométrico, separamos, como sabemos que nos van a pedir, hacemos. Supongamos que ahora a nosotros no nos han pedido, vamos directamente de la bolsa de 30 kilos, nos van a pedir límites, líquido, límite plástico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El cuarteado, ¿se acuerdan que hicimos el del 30 kilos, el cuarteado homogenizado y sacar una bolsita de 4 o 5 kilos, que es esta? Con esta muestra, nosotros vamos a hacer este estudio de este estudio, esto vamos a borrar. Para hacer los límites, que estábamos hablando recién. Hacemos más o menos el mismo procedimiento que hicimos para estudio de granulometría en húmedo. Sacamos más o menos 1 kilo de muestra, acá dice 1 kilo, ponemos en un tacho con agua y que remoje durante 24 horas. Es parecido al otro.
pero tiene su diferencia acá que vamos a explicar ahora. Entonces, más o menos pesamos 1 kilo, dejamos remojando 24 horas en un balde. Después, bueno, después de 24 horas únicamente usamos la malla 40, únicamente la malla 40. Este es el procedimiento de para hacer límite líquido y límite plástico. Bueno, entonces usamos la malla 40, el famoso Fentón, y bueno, agua. O sea, lavamos el material, dejamos pasar todo lo fino y vamos a trabajar con todos estos límites líquido y plástico son para suelos finos, o sea, para la muestra que van a pasar acá al Fentón. No las muestras gruesas, o sea, la muestra más 40, esta simbología significa que está sobre la malla, que vamos a rechazar y lo vamos a descartar, o sea, lo botamos. Nos va a interesar a nosotros la muestra menos 40, ¿sí? O sea, la que pasa la malla 40, que está en el Fentón. Entonces, en este Fentón va a haber muestra suelo fino más agua. Y con ese muestra vamos a hacer los estudios de límite líquido, ¿sí? La próxima clase. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Esta muestra que tiene bastante agua, porque hemos lavado el suelo fino, descartamos el agua y o sea, el suelo fino vamos a poner en la bandeja, ¿sí? Por supuesto que va a haber algo de agua acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ese suelo fino húmedo, lo vamos a meter a un horno, secar. No importa, no hace falta pesar para hacer humedad, nada, porque a nosotros en este momento no determina humedad. Hasta acá no. Hasta acá lo que estamos haciendo es separando el suelo fino del grueso. Tenemos en esta bandeja entonces el suelo fino que salió de acá, lo ponemos a secar durante 24 horas, también como a 100 de 100 a 110 grados, hacemos enfriar y hacemos enfriar y directamente lo pesamos para tener una idea de cuántos kilos tenemos, o sea, porque a veces hay suelos que tienen poca muestra. Bueno, la pesada va a ser únicamente para tener una idea de cuántos tenemos. Tenemos 20 gramos, 200 gramos, 300, seguramente vamos a tener menos de 1 kilo, porque nosotros arrancamos con 1 kilo de muestra. Bueno, pesamos para tener una idea y lo ponemos en una bolsita. Entonces, este suelo que está acá va a ser suelo fino, húmedo, para límite líquido y límite plástico, ¿sí? A ver, pregunto a Girón, ¿se entendió hasta ahí de dónde sale la muestra que vamos a trabajar para el límite líquido? Sí, profe, sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Guerra. A ver, ¿alguna pregunta, Guerra, al respecto? Profe. Sí, ¿alguna pregunta de esto? ¿Se entendió de dónde sale la muestra? O sea, ¿entendiste? Sí, profe, sí entendí perfectamente. Ahora decime una cosa. Esta muestra que estoy marcando acá, ¿qué granulometría va a tener? Esta. Y esa sería lo que hacemos pasar a la malla 40. Bien. Bueno, después entonces la próxima clase vamos a trabajar con esta muestra, que es suelo fino, seco, pero ¿sabe qué pasa? Que un suelo cuando nosotros lo secamos, ¿qué se forma con el suelo cuando nosotros cualquier tierra lo secamos? ¿Se forma, o sea, sigue totalmente suelta o se forma alguno? Pregunto a Heredia. Acordate que este suelo que está húmedo está suelto, ¿sí? Secamos y lo tenemos en la bandeja para poner en la bolsa. Bueno, ¿cómo está ese suelo seco? O sea, ¿sigue la tierra suelta como una harina o cómo? ¿Qué piensa Heredia? Sí, profe, sigue suelto. ¿Qué piensa Jaramillo? Sí, profe, lo mismo. Bueno, claro, sí, eso es lo que no...
Claro, por eso es importante los laboratorios en vivo y en directo. Bueno, le explico. Si bien acá la bandeja, digamos, del fuentón ponemos acá la bandeja, el suelo está sueltito, está como, digamos, como suelto, ¿sí? Si bien tiene agua, está suelto. Cuando metemos al horno y hacemos secar durante 24 horas, y después sacamos la bandeja, van a notar que el suelo está, digamos, parte polvo y parte así como tendría grumitos, porque el suelo, al estar húmedo y perder el agua, es como que se volvió a unir, pero esa unión no es tan fuerte, ¿sí? Ustedes con el dedo, si lo aprietan, se desmenuza enseguida, pero se nota que hay grumitos, ¿entienden? Entonces, este suelo, mientras yo no lo pase con un mortero, digamos, lo muela, digamos así, suavemente, va a estar grumitos. Entonces, este suelo tiene algo de grumos que cuando nosotros nos toque hacer la determinación del límite líquido, vamos a poner en un morterito suavemente con un pilón, digamos, se llama, lo vamos como moliendo, digamos, pero no hace falta moler como nosotros molemos cuando preparamos muestras. Entonces, este suelo tiene, digamos, grumos, pero muy blanditos, ¿sí? Voy a tratar de conseguir alguna imagen así cuando sale del horno para que vean, ¿sí? Bueno, entonces, para la próxima clase vamos a tener esta muestra con los cuales vamos a trabajar, ¿sí? A ver, otra cosa. A ver, yo lo que quiero, ahora en un momentito, hay algunos datos, aprovechando que están acá los alumnos, quiero que me digan, algunos alumnos, me está faltando algunos datos. Yo voy a ir nombrando y ustedes me dicen el alemán. Decime, me falta el número de libreta universitaria, decime. 1211 o 1211. 1211, alemán. Bien, gracias, esto está completo. Benicio Emilio Adrián. Hola, profe. Sí. 44. ¿Cómo? 344, 344. Bien. Y me está faltando el celular. Por cualquier... 88 5 90 89 75. Bien. Condorín. ¿Condorín me escucha? Creo que, no sé, por mensaje. Me está faltando la carrera y la libreta universitaria. Si puede mandar por mensaje al grupo. Y después, Jaramillo, número de libreta universitaria. Sí, profe, el número es 289. Bien, gracias. Guerra, el número de teléfono. 388 4 3 4 7 7. Perdón. A ver, 4 3 4 7 7 63. 63. Bien, gracias. Mamani, Camila, el número de libreta universitaria. Buenas, profe, 1260. 1260. Sí. Bien, gracias. Profe, ahí en el Sí. chat puso Condorí su... A ver, aprovecha, a ver, sí, ya que estamos ahí, para no perderme, ¿me pueden dictar a alguien? Sí, yo. Bueno. La carrera de Ingeniería en Minas. Y Sí, el U es 1274. ¿Cuánto? 1274. Bien, muchas gracias. A ver, Sajama, me falta su correo y eso me manda correo. Ah, no, el correo. Sajama, me falta su número de teléfono. A ver, Sajama no vino hoy. A ver, espera.
no está Sajama. No está Sajama. Después, Soto. ¿Está? Soto. No está tampoco. Está viniendo Soto. Tejerina. A ver, Tejerina. Me está faltando el documento. ¿Me escucha, Tejerina? A ver, Tejerina. Supuestamente está presente. Tejerina. Bueno, González Nicolás. González Nicolás, ¿me escucha? Sí, profe. Mira, me falta tu número de documento, carrera, libreta universitaria. ¿Le dicto? Bueno, a ver, empieza por, bueno, dictame, a ver qué. Número de documento 40-440-361. 40-440 361. Libreta universitaria 1248, carrera Ingeniería de Minas. Bueno, teléfono. 388-454-6342. Bueno, después vemos el correo, pero o sea, yo estoy viendo recién los trabajos de humedad y yo le voy a mandar una lista al grupo, o sea, sin todos los datos, ¿no? Simplemente una lista, la que tengo acá. Pero tengo alumnos más inscriptos, pero no, o sea, no sé si me está faltando alumnos. Quizás tengo mal los nombres acá, pero bueno, yo voy a mandar la lista que tengo acá y me contestan ahí en el grupo, así, de WhatsApp. Después otra cosa, los alumnos que están cursando ahora, asegúrense de que están inscriptos, ¿no? Están aptos, digamos, para cursar la materia. Que no vaya a ser cosa que estén haciendo cursando todo, después al final no están inscritos. Verifiquen ustedes, no sé, creo que tienen que entrar ahí a la página de la universidad y verifiquen. Cualquier novedad me avisan, por favor, pero tienen que asegurarse ustedes mismos que están en condiciones de cursar la materia. Bueno, entonces, ¿Profe? ¿sí? Perdón, profe, yo le estaba preguntando a mi compañera Tejerina, me Sí. dice que no está pudiendo conectarse, está con mala conexión, pero no sé si necesita algún dato, le puedo preguntar. A ver, para. Tejerina acá, Tejerina no. Pero, Ella entró, sí entró. entró, pero se desconecta, está con mala conexión. Bueno, a ver, decirle que me pase la libreta universitaria, el documento y Bien. el teléfono. Sí, después me decís, o... Sí, profe, o le digo, si no, que le mande. Bueno, decirle a ella decirle a ella que me mande acá el WhatsApp, digamos, por Bueno, privado, profe. si quiere, o directamente como quiera. Bueno, profe. Bueno, entonces, aparentemente hay 25, 26 alumnos inscritos y ahí tengo 22 o 21 alumnos. Bueno, eso ya, cuando yo le mande la lista de los alumnos que tengo acá que me figura, si falta alguno y está cursando, me avisan. Pero, bueno, entonces la próxima clase vamos a tener el viernes que viene y ya vamos a ver en la práctica cómo se hace para determinar esos límites. Y vamos a ver un video también, y ahí va a estar más claro, ¿sí? Lo importante en este caso es entender cómo sale la muestra, que lo estoy explicando acá, que lo voy a repetir la próxima clase un momento.
Bueno, entonces, si no tienen alguna pregunta, la clase ha sido hasta ahora. Ya terminamos. Bueno, Profe. no sé, ¿sí, alguna pregunta? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Yo le quería preguntar si el índice de plasticidad de la característica del suelo es demasiado alto, ¿podría llegarse a tomar la decisión de no construir un edificio o solamente para tomar la infraestructura adecuada para ese piso? O sea, yo digo, si hay una característica del piso que sea imposible construir. Sí, te entiendo. Claro, pongámosle, el índice de plasticidad es alto. ¿Qué significa que es alto? A ver, significa que varía mucho su volumen y no va a ser un suelo estable, ¿sí? Bueno, y eso va a depender bueno, qué es lo que quiero hacer. O sea, supongamos yo quiero hacer una carretera por ese sector, o quiero poner un puente, por eso va a depender mucho. Si quiero hacer una carretera y no, o sea, puedo tomar desvíos haciendo estudios de suelo en otro sector, o en ese sector mejorar las condiciones de esa área. ¿Qué haciendo? Agregando otro tipo de suelo, agregado, digamos, ripio, suelo grueso, cosa que en su conjunto pueda mejorar ese estado, ¿sí? ¿Me entendés? Por eso va a depender de qué es lo que quiera hacer y cómo le da las condiciones. Si es si es un edificio, digamos, no, poner un puente importante que tengo que hacer, y seguramente por eso se busca a veces áreas donde están mejor las condiciones del suelo. Digamos, capaz que en un sector es muy malo el suelo, bueno, se decide, y es mucho los movimientos de tierra que hay que hacer, bueno, se va corriendo a un sector donde son mejores las condiciones del suelo. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, entonces el edificio no se podría construir en cualquier lado, digamos, construir algo permanente. Por ejemplo, en el borde de un barranco no se podría construir un edificio, ¿o sí? Claro, no, depende del suelo, por eso, no sé si vimos, ¿te acordás que vimos la primera foto? A ver, vamos a ver, para. Vamos a ver esto. A ver, vamos a ver un ratito, perdón. A ver, un momentito. ¿Ven la imagen? Sí, profe. Bueno, justamente este es un clásico ejemplo donde ustedes ven, o sea, acá no hay, digamos, no hay paredones, no hay contención del suelo, esto que se pueda desmoronar. Se ve que han hecho un estudio de suelo, esto, más, o sea, el estudio de suelo quiere decir que da las condiciones para construir más estos edificios nunca se construyen simplemente, digamos, apoyados en el suelo, tienen una estructura de sostén, digamos, de las bases, que están sobre el suelo por supuesto, toda base está sobre el suelo. Entonces, hacen de que, por más humedad que tenga este suelo, por más que llueva, su límite de plasticidad o límite líquido son bajos, digamos, y no hacen de que se deforme tanto este suelo. Entonces, por eso que se tomó la decisión de construir en esta área, ¿sí? Ok, profe. Bueno, hay un ejemplo muy clásico que nosotros nos toca de cerca, es, por ejemplo, la zona de Bárcena. Ha visto que cada vez que hay época de lluvia, digamos en verano, cada tanto la ladera que está, digamos, ha visto que las montañas, digamos, cada tanto se corta la ruta porque se viene abajo la ladera, ¿sí? Y eso pasa casi seguido, y bueno, se hizo contenciones y todo eso, pero se ve que son zonas donde tienen bastante, o sea, su límite líquido es alto. Entonces, cuando llueve mucho, se transforma como que se satura de agua y se transforma digamos, en suelo
fluido, ¿sí? Si las lluvias son pocas, bueno, todavía sigue resistiendo. Bueno, ese es un ejemplo clásico de movimiento de suelos, y todo por culpa del contenido de agua, más o menos. O sea, el agua es uno de los principales influyentes en la característica del suelo, ¿sí? No sé si alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta, alumnos? Profe, quizás respecto a lo que vamos a ver mañana, No, cuando tenemos... El otro cuando- viernes. sí, la próxima clase, perdón. Cuando vamos agregando agua, tenemos que medir, digamos, la cantidad de agua que estamos agregando, ¿verdad? Mira, Para la técnica dice cada vez ir agregando 2 a 3 mililitros, ¿sí? Sí, se puede, o sea, la técnica concreta es sí. Para unas personas que recién empiezan a hacer estos ensayos es sí, digamos. Vas a poner 3 mililitros, agregás, pones 3 mililitros, vas agregando y vas haciendo, amasando, digamos, amasando. Pero para los experimentados, digamos, de vialidad, o por ejemplo, gente que ya tenga mucha experiencia, ellos van agregando a ojo directamente, tienen el suelo seco, ¿sí? Agregan a ojo y van amasando, agregan a ojo un poco más, bueno. Pero digamos, a tu pregunta es que sí, se va agregando poquito a poco para no pasarse, porque si no, yo como no sé dónde está el límite, este límite líquido, límite plástico, ¿no? Como no sé dónde está, se va agregando poquito a poco agua y se va amasando y se va haciendo los ensayos, ¿sí? Tanto este ensayo y este ensayo de los cilindros y este. ¿Alguna otra pregunta? Y, profe, ¿hay algún valor de referencia o que esté tabulado, digamos, para alguna composición de suelos? Sí, eso lo vamos a ver ahora en la próxima clase. Yo voy a hacer un gráfico parecido, digamos, este mismo gráfico, y acá abajo vamos a poner valores, ¿sí? Valores tienen. Este valor límite de consistencia generalmente es 10%, o sea, LC vale 10. Para valores menores que eso, son suelos expansivos. Por eso, mejor ahora, para no confundirlos más, yo lo que quería que entiendan bien esto. La próxima clase vamos a poner valores acá y, o sea, de lo que se tiene estadísticamente, y más o menos vamos a entender qué son tipos de suelos expansibles o no. Pero sí, hay valores que uno ya conoce de ciertos suelos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces la próxima clase nos vemos el viernes, alumnos. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe.